que nos convoca hoy, vamos a tocar un tema que de por sí es atrapante y de insoslayable actualidad. ¿Cuáles los cambios que se realizaron en la Comisión del Codex Alimentarius en el año 2020? Y las razones que justifican estos cambios. Es así que los invitamos a que puedan participar con nosotros junto a esta presentación. Muchas gracias. Primero nos vamos a referir a los orígenes del Código Alimentario o Codex Alimentarius. Nos tenemos que remitir a los años 60, cuando los viajes al espacio pusieron de manifiesto la importancia fundamental de la inocuidad alimentaria. El enfoque preventivo desarrollado para comprobar los alimentos de los astronautas se ha convertido desde entonces en un código alimentario por sí mismo, elaborado conjuntamente con la FAO y la Organización Mundial de la Salud, que nos protege a todos hasta hoy en día. Pero bueno, vamos a remitirnos, como les decía, al año 1969, en donde ya se perfeccionaban los planes finales para llevar al primer hombre a la Luna. Y en esa lista primaria de comprobación figuraba cómo mantener la inocuidad de los alimentos de esos astronautas durante un viaje espacial. En los años 60, las enfermedades transmitidas por los alimentos dentro de los Estados Unidos y de hecho en todo el mundo no eran algo excepcional, por lo que en años anteriores al lanzamiento, la NASA trabajó con la empresa Pillsbury Company y los laboratorios del Ejército de los Estados Unidos de América para garantizar que los astronautas orbitando en el espacio no enfermaran a causa de alimentos que fueran preparados para el viaje, una situación desde ya que podría resultar perjudicial para la misión y la seguridad de los hombres. El equipo aplicó la inocuidad de los alimentos con un enfoque similar al de las comprobaciones de fiabilidad en ingeniería, es decir, comprobando aquellos puntos débiles del sistema. Los alimentos pueden volverse nocivos debido a una serie de peligros que a su vez pueden ser biológicos, químicos, físicos, etc., pero que en última instancia hacen que dichos alimentos no sean inocuos para el consumo humano. Si se evalúan los peligros y se sabe dónde están esos puntos críticos de control, es decir, esos puntos débiles, se previenen los problemas. Antes de aplicar este enfoque, únicamente se identificaban los problemas en el producto acabado, a veces solo cuando éste llegaba al consumidor, quien a menudo sufría las consecuencias. Este cambio de enfoque y de paradigmas centrados en la prevención supuso un verdadero cambio de importancia en el pensamiento y en la industria, un cambio que, al igual que los viajes espaciales, ha perdurado en el tiempo. La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en el año 1963 en el marco de la FAO y la Organización Mundial de la Salud, con el fin de desarrollar normas, guías y códigos alimentarios destinados a proteger la salud de los consumidores y a garantizar las buenas prácticas durante la comercialización de los alimentos. En el año 1969 se redactó el Código de Prácticas Recomendadas, identificado como CAC-RCP1, siendo este el primer documento de la Comisión del Código Alimentario que se ocupa de los principios de buenas prácticas de manufactura y del análisis de peligro y puntos críticos de control. Este documento ha sido objeto de diversos cambios. La primera revisión se lleva a cabo en 1997, luego una modificación en 1999, posteriormente se revisa en el 2003 y finalmente se somete a una corrección editorial en el año 2011. Al cabo de 9 años, en el mes de diciembre de 2020, se publica una nueva versión, la actual, que se identificó como Principios Generales de Higiene Alimentaria o General Principles of Food Hygiene, de la cual hablaremos más adelante. Existe un nuevo capítulo sobre el compromiso de la alta dirección con la seguridad alimentaria en el que cabe destacar el requisito de liderazgo, la necesidad de promover la concientización en las personas,
la provisión de los recursos necesarios para implementar todos los requisitos destinados a una adecuada seguridad alimentaria y la distribución de responsabilidades como así también inversiones destinadas a la formación de los trabajadores. Estos puntos, entre otros mencionados en el documento, nos permitirán fomentar una cultura positiva de seguridad alimentaria, ofreciendo un nuevo enfoque y una nueva visión del Códex. También es de destacar la modificación, inclusión y supresión de diversos conceptos. Se han añadido, por ejemplo, como ya veremos luego, contactos cruzados con alérgenos, programas de requisitos previos, validación de medidas de control, entre otros. La incorporación del concepto de contaminación por contacto cruzado con alérgenos permite al Códex hacer hincapié en que los operadores del sector alimentario deben ser conscientes y comprender su peligroso efecto sobre los alimentos que se producen, sea cual sea el eslabón de la cadena, y que deben aplicar medidas preventivas contando con un sistema de gestión de alérgenos que reduzca el riesgo de contaminación del producto. Así pues, la sección de mantenimiento y limpieza ahora incluirá ese apartado de alérgenos, centrando la atención en la limpieza personal y el comportamiento, así como en los eventuales visitantes a la planta. El 31 de diciembre de 2019 se notificó por primera vez a la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en China la existencia de un grupo de casos de neumonía de causa desconocida registrados en la ciudad de Wuhan. Poco después se determinó que la causa del brote posterior era una nueva especie de coronavirus. El 13 de enero de 2020 se notificó el primer caso fuera de China y el 30 de enero se declara el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud anuncia el nombre de la nueva enfermedad causada por el coronavirus, COVID-19. El 11 de marzo del mismo año, la Organización Mundial de la Salud declaró haber evaluado a COVID-19 y se caracteriza entonces como una pandemia. El nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2, responsable de COVID-19, ha provocado al día de hoy más de 334 millones de casos en todo el mundo y más de 5,5 millones de muertos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, que monitoriza la situación con datos generales de todos los países del mundo desde principios de la pandemia. La amenaza para la inocuidad de los alimentos. Esta pandemia de COVID-19 y la respuesta mundial a la misma suponen desafíos sin precedentes para la forma en que trabajamos y los mecanismos a través de los cuales garantizamos la inocuidad de los alimentos, desde el establecimiento de normas mundiales hasta la supervisión de las operaciones. El acceso a alimentos inocuos y nutritivos es una prioridad para los consumidores de todo el mundo, y muchas personas, independientemente del grado del desarrollo que tenga en su país, tienen que dedicar más tiempo y esfuerzo a la planificación y a la compra de alimentos. Existe una conciencia mucho mayor respecto de la higiene y del papel que desempeña en la transmisión de enfermedades, y se está planteando muchas preguntas sobre si los alimentos pueden contribuir a la transmisión del virus que causa esta pandemia. Con respecto al comercio mundial, las cadenas mundiales de suministro de alimentos también están sometidas a presión, por temor a que las complejas interacciones entre productores agropecuarios, mataderos, plantas de elaboración de alimentos, empresas de transporte, minoristas y otros eslabones de la cadena de la seguridad alimentaria puedan dar lugar a una ralentización de la actividad debido al cierre de puertos o a perturbaciones en la cadena logística o en el suministro de alimentos causados por COVID-19 en los distintos trabajadores de toda esa cadena. ¿Cómo preservamos entonces la inocuidad de los alimentos? Sabemos que COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite principalmente a través del contacto de personas a personas, por el contacto directo de las llamadas microgotas de Flush,
que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. No existen pruebas hasta la fecha de que los virus que causan enfermedades respiratorias se transmitan por medio de alimentos o de sus envases. Los coronavirus no pueden multiplicarse en los alimentos, sino que necesitan de un hospedador humano o animal para reproducirse. Es sumamente improbable que una persona pueda contraer COVID-19 a través de sus alimentos o de sus envases. La aplicación de principios sólidos de saneamiento ambiental, higiene personal y prácticas establecidas de higiene en los alimentos reducirá drásticamente la posibilidad de que microorganismos nocivos amenacen la inocuidad del suministro de alimentos, independientemente de que estos procedan de la agricultura intensiva, de pequeños productores o del medio silvestre. La función del Codex Alimentarius en el contexto de COVID-19. La Comisión del Codex Alimentarius ha elaborado varias buenas prácticas internacionales a fin de garantizar la higiene de los alimentos en general, así como también en la manipulación de carnes y otros alimentos para controlar los virus en los mismos. Se alienta a países que están asociados a implementar estas buenas prácticas. Los textos del Códex de alcance internacional, centrados en el riesgo y basados en el conocimiento científico, constituyen un punto de referencia para la inocuidad de los alimentos en el comercio mundial, proporcionando un marco para principios amplios de gestión de la inocuidad de los alimentos en un entorno comercial transparente y regulado, reduciendo los riesgos para quienes operan el cada vez más complejo sistema de comercio internacional, al tiempo que garantizan la protección de la salud en los consumidores. Ahora veremos los cambios del año 2020 o la incorporación del concepto de cultura de inocuidad como nuevo paradigma en el Código Alimentario o Codex Alimentarius. A lo largo de las diferentes secciones del documento se percibe una mayor especificidad y ejemplificación para cada tema abordado, lo que permite interpretar más fácilmente esta versión. Se incorporan igualmente puntos de identificación y trazabilidad de lotes que antes no existían, reforzando la importancia del seguimiento del producto. También se ha reforzado la última sección, formación y competencia, con elementos adicionales que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar alcances de la formación necesaria. Así, la formación deberá abordar uso y mantenimiento de instrumental y equipos relacionados con los alimentos, principios de higiene alimentaria, medidas de control para prevenir agentes de contaminación alimentaria y las buenas prácticas de higiene, sin olvidar todas las acciones correctivas del caso. La formación se ha actualizado para incluir a todas las partes interesadas y asociadas al negocio de la industria alimentaria, y no solamente a los manipuladores de alimentos. En esta sección se presenta asimismo un nuevo requisito para el mantenimiento de registros. Además de lo anterior, otros cambios significativos consisten en modificaciones de algunos de los nombres de los 7 principios básicos del análisis de puntos críticos de control o HACCP, con mayor énfasis en la aplicación de medidas de control junto con la de los requisitos de verificación que ahora también incluyen la validación. Otro de los cambios importantes lo constituye la eliminación del árbol de decisiones para la determinación de puntos críticos de control. Sin embargo, el Códex menciona que se puede usar el árbol de decisión u otros enfoques útiles para las organizaciones siempre que los puntos críticos se determinen correctamente. Por último, no por ello menos importante, se han añadido 2 nuevos anexos. En uno de ellos se comparan las medidas de control aplicadas a las buenas prácticas de higiene con las medidas de los puntos críticos de control. El concepto de cultura de inocuidad está creándose un espacio como componente esencial de la gestión de la inocuidad alimentaria y lo estamos viendo tanto en la legislación europea como en el resto del mundo. Esto está reconocido por la GFSI o Global Food Safety Initiative. La idea básica es que el conocimiento científico y las políticas no son suficientes para lograr una inocuidad alimentaria de manera sostenible, sino que se requieren medidas que aumenten la conciencia individual y creen cambios reales en el comportamiento.
Así, el Códex establece que las empresas deben aplicar prácticas de higiene y principios de seguridad alimentaria a fin de desarrollar, implementar y verificar procesos que proporcionen en definitiva alimentos inocuos y adecuados para el uso previsto. Asegurarse que el personal sea competente según corresponda a sus actividades laborales, construyendo una verdadera cultura de inocuidad positiva y demostrando compromiso al proporcionar alimentos inocuos y alentando prácticas adecuadas de inocuidad alimentaria, porque de esa forma se mantiene la confianza en que los alimentos comercializados van a ser realmente seguros. Y además, los consumidores van a tener una información clara y fácil de entender. A su vez, en la nueva versión del Código Alimentario de 2020, se manifiesta que las direcciones deben tener un compromiso realmente importante, pero no solamente la dirección, sino todo el personal que interviene en esa cadena de producción y de manipulación de alimentos. Además, se fomentan liderazgos para establecer la dirección correcta, involucrando a todo el personal en la práctica de la seguridad alimentaria. Se crea una conciencia de la importancia en la higiene por parte de todo el personal de la industria alimenticia y se da una comunicación abierta y clara entre todos los integrantes, incluso para alentar no solamente ese sistema de higiene o de inocuidad alimentaria, sino ver por qué a veces se producen desviaciones y cómo se pueden solucionar. Recordemos que la inocuidad no es un atributo negociable, porque los consumidores adquirimos alimentos esperando que sean sanos, aceptables y que no nos causen daños en la salud. Por ello, vemos como todos, productores, importadores, fabricantes, elaboradores, toda la cadena logística está puesta en consideración dentro de las nuevas variables del código alimentario. Por otra parte, vemos que en la actualidad aumentan en forma logarítmica el comercio internacional, los productos alimenticios en ese comercio, el flujo de viajeros y paralelamente la propagación de potenciales enfermedades de transmisión alimentaria. Por tanto, y en el marco de la pandemia, es fundamental contar con prácticas eficaces de higiene para evitar los riesgos de esas enfermedades, el daño provocado en la economía y al comercio por esos alimentos deteriorados. Ahora bien, vamos a ver las claves de los últimos cambios del código o del códex y sus justificaciones. En el año 2020, como habíamos dicho, actualizó el Codex Alimentarius los llamados Principios Generales de Higiene en los Alimentos o PGHA, que de por sí lleva implícito una serie de cambios importantes, nuevos enfoques, nuevos paradigmas, nuevas directrices y nuevas definiciones, pero siempre con el mismo énfasis cuál es lograr la inocuidad en los alimentos. Este documento, los PGHA o Principios Generales de Higiene de los Alimentos, tendrán dos partes, las buenas prácticas de higiene, por un lado, y el sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control, por el otro. En la primera clave veremos los actores principales. Lograr la inocuidad de los alimentos no es solo responsabilidad de empresas en la cadena alimentaria ni de las autoridades, sino que el consumidor también tiene su grado de responsabilidad, y el código lo deja bien claro. Los consumidores deberán desempeñar su papel siguiendo las orientaciones e instrucciones pertinentes para la manipulación, preparación y almacenamiento de los alimentos, aplicando las medidas adecuadas para su correcta higiene. Respecto a los operadores de las empresas alimentarias y como nueva definición, el Códex manifiesta que deben aplicar las prácticas de higiene y los principios de inocuidad de los alimentos. Y en cuanto a la responsabilidad de las autoridades competentes, manifiesta que deben decidir el mejor modo de aplicar estos principios generales a través de la legislación, los reglamentos y las regulaciones pertinentes. En esta placa podemos apreciar lo que llamamos la clave 2 o segunda clave, que son los 8 principios generales. Es una de las novedades que traen los PGHA del Código 2020
y es el agregado de 8 principios generales, destacándose el énfasis de gestionar las medidas de control de peligro de inocuidad de los alimentos. Como tercera clave podemos ver en esta placa lo que llamamos compromiso de la dirección, que es otro de los elementos que son novedosos y se describen claramente como compromisos de la dirección con la seguridad alimentaria, como habíamos expresado anteriormente, y que se manifestará en dos aspectos, describiendo las directrices que establece el Codex Alimentarius para que las direcciones velen por la eficacia de los sistemas establecidos. En resumen, para velar por dicha eficacia, ¿de qué tendrá que asegurarse la dirección? Funciones, responsabilidades y autoridades de la empresa, la integridad de los sistemas, controles de la documentación y actualización de la misma, capacitación y supervisión del personal, que para mí es el punto fundamental, requisitos reglamentarios pertinentes, mejora continua y cultivar una cultura positiva de inocuidad en los alimentos. Bueno, y con respecto a la educación en el consumidor, el código nos da directrices para educar al consumidor que comprenda también la importancia de la información del etiquetado de los productos y seguir, obviamente, las instrucciones que los acompañan. Es como comprar un medicamento, lo primero que uno trata de fijarse y de llevar a cabo es lo que en el prospecto adjunto se va a enunciar con respecto a ese medicamento que uno va a ingerir. Bueno, también lo debemos hacer con los alimentos, porque en definitiva ya Hipócrates decía que el alimento debe ser la medicina del cuerpo y que la medicina del cuerpo estaba en la alimentación que uno recibía. Por ende, creo que la importancia subyace en esa frase, ¿verdad? Por ende, la información es con respecto a la temperatura, a la contaminación cruzada, a las enfermedades de transmisión alimentaria, la presencia de alergenos, etcétera. Y por eso damos aquí en esta placa bien detallado lo que son los claves de esta escalera que vemos, en donde el peldaño más bajo son estas 5 claves que son de vital importancia que da la Organización Mundial de la Salud con respecto a los alimentos, y a medida que vamos ascendiendo esas escaleras vemos que se colocan cada vez cosas más importantes o que llevan una trascendencia mayor, finalizando en ese plan HACCP o de puntos críticos de control que debe ser lo que abrocha toda esta escalera de seguridad alimentaria. Muy bien, ¿cómo validamos los límites críticos y cómo hacemos el plan HACCP? La validación sigue siendo un tema clave para este sistema de análisis de puntos críticos de control, incluso se deja dentro de los 8 principios generales. Hay dos elementos dentro de estos principios que se deben validar. Los límites críticos se establecen en el principio 1. Esto por supuesto no es nuevo, pero lo que es nuevo es que en el principio 6 se requiere la validación también del plan HACCP antes de ser aplicado. Esto el Códex lo da como directrices para que se realice esta validación, considerando momentos y enfoques a aplicar. Ahora les voy a dejar 5 definiciones o actualizaciones de las mismas que han cambiado y que yo las considero importantes para tenerlas en cuenta. Una es buenas prácticas de higiene, que son medidas y condiciones fundamentales aplicadas en cualquier fase de la cadena alimentaria que nos da como final un alimento inocuo o idóneo. Luego está el contacto cruzado con los alérgenos, que son las incorporaciones involuntarias de un alimento o ingrediente alergénico a otro alimento que no está destinado a contener ese ingrediente. La higiene de los alimentos, que son las condiciones y medidas necesarias para asegurar inocuidad e idoneidad de los alimentos en todas las fases de la cadena. La idoneidad a su vez de los alimentos, que son las garantías de que los mismos son aceptables para el consumo humano y de acuerdo a su uso previsto. Y finalmente el nivel aceptable, que es el nivel de peligro que
tiene un alimento o por debajo del cual se considera que es inocuo de acuerdo a su uso previsto también. Muy bien, y en esta última placa entonces vamos a ver ahora el tema de las conclusiones. ¿A qué conclusiones vamos a llegar y qué nos espera de aquí en más estas modificaciones del código? Muy bien, ya vimos que en ese documento llamado PGHA, el de Principios Generales de Higiene de los Alimentos, el código establece directrices de buenas prácticas de higiene que deben ser aplicadas a toda la cadena alimentaria y directrices para aplicar los sistemas de análisis de puntos críticos de control. Esta nueva revisión tiene varios cambios importantes. Desde sus inicios, las normas del código trataron de que fueran internacionales para todas las personas del planeta, porque si se acuerdan de las primeras placas, esto nació con los viajes espaciales, pero bueno, se necesitaba que fuera para todos los habitantes del planeta. Por esto es que, reunidos en Ginebra, esta comisión aprueba un código alimentario que pretendió constituirse en la piedra angular de todas las normas alimentarias del mundo para los próximos 50 años. En ese tiempo ya estábamos bordeando los años 60, 69, por lo tanto en el 2020 vino esta nueva revisión. Este organismo al principio tenía como objetivo que los operadores, fueran grandes industrias o pequeños vendedores ambulantes, aplicaran de manera sistémica la forma de evitar, controlar y eliminar la contaminación alimentaria. Por eso se crea en el año 2020 o lo que el paradigma fundamental de esta reunión del 2020 fue la de los principios generales de higiene de los alimentos. Y de esta forma se fue conociendo, abarcando, como dijimos, la cadena alimentaria desde la producción hasta el consumidor y estableciendo condiciones de higiene necesarias para la producción de alimentos inocuos y aptos para el consumo. Asimismo, recomienda aplicar enfoques de análisis de peligros y puntos críticos de control conjuntamente con la inocuidad alimentaria. Van de la mano, obviamente, todas estas cosas. Este sistema preventivo, basado en datos científicos, determina y evalúa los peligros importantes para la inocuidad de los alimentos y a su vez aplica medidas para el control de los mismos. Esto es usado en todo el mundo en forma diaria y los operadores necesitan conocer y entender además estos peligros asociados a los alimentos que transportan, que almacenan, que producen y comercializan, así como el consumidor necesita conocer qué alimento consume y de qué forma lo va a mantener hasta su consumición. Por eso pertenece como eslabón a toda esta cadena de seguridad alimentaria. La Comisión del Código Alimentario también proporciona un gran conjunto de normas para productos básicos. Actualmente son 224 que legislan sobre todo tipo de alimentos, desde cócteles de frutas, salsa picantes, etc. Cada producto constituye en sí mismo un código y cuenta con un conjunto de normas a las que se debe atener, pero todos ellos están sujetos a los principios madre o generales de higiene de alimentos. Esto comienza, como dijimos, a partir de los años 60. Si todo esto se cumpliera, evidentemente no estaríamos hablando que los patógenos se propagan a través de los alimentos como enfermedades de transmisión alimentaria. Por ejemplo, cuando comienza la pandemia de coronavirus, los operadores de las empresas de alimentos que seguían con los principios generales de higiene y aplicaban las buenas prácticas de manufactura, ya contaban con este tipo de cultura de inocuidad alimentaria. Por lo tanto, era adoptar un potencial patógeno más. Asimismo, no nos olvidemos que hay contaminantes químicos y alergenos que están en continuo estudio y actualización, puesto que las alergias también son un problema que preocupan cada vez más a nivel mundial. El código también está intensificando labores en este ámbito y reforzando sus requisitos de etiquetado y en alimentos conexos.
Otra actualización importante que incluso puede ayudar a abordar problemas de escasez de agua es que ahora el código diferencia entre niveles de calidad de agua aceptables o no según el uso previsto, porque no todo el uso de agua, como riego de cultivos, por ejemplo, necesitan de agua potable. En algunos casos, con emplear agua limpia es suficiente. Esta distinción podrá reducir la presión sobre el agua potable y aportar amplios beneficios para ahorrar este recurso cada vez más escaso. Es así que el código también tiene un enfoque visionario o futurista en aquellos años de los que hablábamos de los 60. Hoy nos damos cuenta que el enfoque visionario y futurista está prácticamente a la vuelta de la esquina. Por ello, podemos definir como conclusión que hay un solo principio básico, que es si el alimento no es inocuo, no es alimento. Por ende, la próxima vez que vayamos a una cafetería o a un restaurante o compramos alimentos en la tienda de nuestro barrio, deberemos recordar que las normas alimentarias se han establecido para evitar que nos enfermemos. Por ende, el objetivo básico de este código alimentario es garantizar alimentos inocuos para todas las personas de todo el planeta, incluso para los astronautas. Bueno, muy bien, con esto damos por finalizado este webinario. Le dejo la bibliografía más importante que se ha utilizado para desarrollar el mismo. Les quedo agradecido por la difusión que le puedan dar a este material. Esperamos, por supuesto, vuestras críticas, vuestros comentarios y también esperamos que la participación de ustedes se vea nuevamente comprometida en los próximos eh, webinarios y las próximas capacitaciones que vamos a desarrollar. Los esperamos, les dejo un saludo a la distancia y les deseo a todos muy buena jornada.